Bueno, como cada semana, ya lo ve usted aquí en pantalla, estamos en la sección de Ramiro Padilla Atondo, a quien doy la más cordial bienvenida. Ramiro, Un bienvenido. placer, me quedé como todas las semanas en esto que ya se ha vuelto una costumbre y un verdadero placer convivir contigo. Desde siempre la gente aquí, el que no conozca a Arturo Arroyo, al profesor, que todo el mundo se relaciona al profesor Arturo Arroyo con una persona muy agradable y sí, lo conocen en persona y sí lo comprueban, ¿no? Es un gusto estar contigo Bueno, como todas las semanas. pues gracias a las personas que tienen esa opinión, yo creo que influye mucho que esté uno en lo que le gusta y esto de estar ahora comunicándonos a través de este medio, yo ya te lo he dicho, tú en lo particular lo sabes. A mí me sigue gustando más la radio. No sé, algunos me han tachado de conservador por eso, pero yo encantado regresaría a estar en algún programa de radio, eh, en el mismo esquema de entrevistas, de comentarios y demás. Pero bueno, lo que tenemos ahora es este espacio de Facebook y lo disfruto, ¿eh? Lo disfruto. Hay muchas cosas interesantes, aprendemos mucho y espero que quienes nos siguen les pase igual de personas como tú, ¿eh? Sí, sí, hay un estilo muy peculiar que también hay que decirlo. A quienes me han preguntado, te lo digo a ti, ya no es la primera vez, les insisto, lo que ocurre es que Ramiro tiene una cantidad enorme de referencias. ¿Y cómo se obtienen las referencias? Bueno, principalmente leyendo y reflexionando sobre lo que se lee Sí, y sí, también absoluto. sobre lo que se ve, ¿sí? Entonces, ¿quieren desarrollar esa habilidad? Bueno, un principio sería, yo comenzaría por leer la colección de libros que ha publicado Ramiro Padilla y que sigue trabajando en lo mismo. Hay otras áreas en las que también algún día ojalá podamos platicar, Ramiro, porque la vez pasada y me preguntaron, dice, a qué se refiere Ramiro cuando dice otros discos que tengo que grabar? Yo le platiqué algo en relación a algo que me enviaste, pero espero que algún día de estos nos des tú ya la noticia, y que podamos aquí promoverlos, en uno de tantos espacios que seguramente se promoverá porque, créeme, vale la pena. Y sobre todo a la gente más joven, que se adapta más a ciertos estilos musicales, creo que les va a encantar porque Sí. es hacer pensar también a través de la música. Bueno, a propósito de hacer pensar, me estoy acordando mucho de ti porque recientemente, ya ves, invitaron otra vez a Cedillo aquí y me llama mucho la atención su declaración. No la voy a calificar ahorita, primero quiero escuchar tu opinión porque ahora resulta que México, ya ves, ya te estás riendo, México, nuestro país, ha perdido, según Ernesto Cedillo Ponce de León, el padre del Fobaproa, este, ha perdido la categoría de país democrático. ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas tú? Es que ayer lo mencionaban sin censura, era el tema de Cedillo defendiendo la democracia y Calderón defendiendo también las elecciones limpias, por ejemplo, ¿no? Es yo lo escribí en Facebook, me mencionan que es una compositora la que escribió esta canción que hizo famoso Chabelo, vamos a ver cómo es el mundo del revés, ¿no? Porque es el mundo del revés, Oh, de ajá. Chabelo. En este mundo del revés, Ernesto Cedilla y Felipe Calderón son absolutos demócratas. No venía, Cedillo no fue candidato de un régimen autocrático, fue candidato de un partido totalmente democrático, el que permitía la libre competencia electoral, ¿no? Es como que, eh, porque hay ciertos mitos alrededor de la idea que tenía Cedillo. Cedillo es el de Acteal. Cedillo es el que privatizó, el que empezó empezó Carlos Salinas de Gortari con la privatización del aparato productivo del Estado, pero Cedillo le puso esteroides, ¿no? Cedillo es el del Fobaproa, Cedillo es el que endeudó a los mexicanos hasta el año 2070. Yo lo digo, mi nieto va a tener 50 años, va a tener casi mi edad, mi nieto, cuando se termine de pagar el Fobaproa, mi nieto.
Yo tenía veintitantos años cuando me empezó lo del Fobaproa, o sea, nos endeudaron para 50 años. Y la pregunta es, ¿a quién estamos pagando, por ejemplo, el Fobaproa, que es un tema de Cedillo? Entonces, eh, cuando ves a estos personajes, es ver hablar a Vicente Fox de inteligencia, ver hablar a Felipe Calderón de democracia y de sistemas democráticos, es como que, pues, qué chingados mundo estamos en un mundo alternativo, ¿no? Estamos en un mundo donde los patos les tiran a las escopetas, donde los antílopes cazan leones, ¿no? Donde los atunes se tragan a los tiburones, ¿no? O sea, no sé, estamos en un mundo muy raro, donde una persona que por sus pantalones, por no decirlo de manera más grosera, eliminó 12, 13 ministros de la Suprema Corte de Justicia, uno de ellos que ahí anda publicando en proceso, que no recuerdo su nombre, siempre se me va su nombre, al imbécil este, que después de servir 6 meses en la Suprema Corte de Justicia se pensionó para toda la vida con más de 200,000 pesos, ¿no? Eh, y, y, el cedillismo, el priismo, ese priismo neoliberal, el que pintó de azul el país para que todo el mundo dijera, no, es que ahora sí llegamos a una transición democrática, pero sucede que eran parte del mismo grupo, porque al final de cuentas son indistinguibles ideológicamente Vicente Fox de Ernesto Cedillo, Felipe Calderón de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto de Vicente Fox, o sea, son indistinguibles ellos. Ahora sucede que en este mundo del revés, se requiere descongelar esas voces, traerlos desde el exilio, mandarlos a que se queden en un aeropuerto de Centroamérica porque no los dejan entrar a Venezuela porque van a defender la democracia. La extrema derecha más violenta, aquellos que provocaron casi 500,000 de muertos, entre todos ellos Calderón, Fox, Salinas, Cedillo, Peñanito, todos ellos son los garantes del pacifismo y de la democracia, los que llegaron por medio de fraudes. Digo que de repente es como, ¿qué estamos pensando en nuestro país? ¿Y por qué hay gente todavía? Ahorita en un chat de los de la prepa, por cierto, no sé si me vean los mis compañeros de la prepa, sucede algo, sucede un incendio en Culiacán. Dicen, este es el gobierno de la 4T, ¿no? Como si los carteles hubiesen nacido el día que tomó posesión López Obrador. Como si Estados Unidos no fuese el proveedor del 90% de las armas y el proveedor del 100% de los ingresos de los carteles, ¿no? O más del 90% de los ingresos de los carteles. Como si en Estados Unidos no se lavara el dinero de los carteles. De repente es la idiotización de la sociedad en el régimen neoliberal nos da joyas como esta. Obviamente ahorita con el 80% de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum en sus primeros 3 meses de gobierno, pues nos enseña que estamos evolucionando hacia una sociedad más madura. Y aspectos como ese que tú planteabas de Ernesto Cedillo cuando habla de autoritarismo. ¿Cuál autoritarismo? O sea, que no sea pendejo. El tipo que vendió los ferrocarriles, que malbató los ferrocarriles para irse a trabajar a esos mismos ferrocarriles que él privatizó cuando salió presidente. ¿De qué estamos hablando? Más todo lo que se robaron. Igual con Felipe Calderón, que vendió las acciones de Repsol cuando fue secretario de Energía y se llevó un cortecito de un poquito más de 200 millones de dólares y que ahora sale a decir que no tiene dinero. Cuando al erario, cuando salió Felipe Calderón de presidente, se le estaban pagando a él y a sus allegados, nos estamos gastando de impuestos 1 millón de pesos al mes, Arturo. 1 millón de pesos al mes. Entre secretarias, asesores, escoltas, gasolina. Eso es lo que se llevaba al mes Felipe Calderón. Para que su hijo fuera al Mundial de Rusia a decir que si ganaba a López Obrador se quedaba allá y nunca se quedó el muchacho, el hijo de Lozano Gracia que crió Calderón, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno dice, ¿en serio, Cedillo? ¿En serio, Salinas? Salinas, que se robó la partida secreta, viene a decir que no tiene ingresos ahora. Lo que yo pienso más bien es que los prestanombres, quizá, fíjate, esta es una hipótesis que aventuro, mi querido Arturo. Los prestanombres que dejaron toda esta bola de cabrones están diciendo, no, es que está muy cabrón, ahorita no te puedo la lana que te toca, ¿no? De los negocios que me dejaste. A lo mejor por ahí va, ¿no? A lo mejor Carlos Slim le dijo, después de haberme regalado teléfonos, de haberme convertido en el hombre más rico del planeta, gracias a las concesiones, gracias a tener como cautivos a todos los mexicanos,
como Carlos Slim, que decías, a ver, ¿quieres una línea de teléfono? Me la tienes que comprar a mí exclusivamente y yo te la vendo al precio que me pegue la gana. Y yo te voy a poner un plan, ¿te acuerdas? Los planes en los 80, Arturo, que tú Sí, que eres más o menos de mi edad. Los planes donde te daban 200 minutos al mes de llamadas y si te pasabas, se convirtió en una pesadilla. Se convirtió en una pesadilla porque mi mamá, yo recuerdo, por favor no hablen por teléfono, yo creo que ya nos gastamos los 200 minutos que nos dan al mes. 200 minutos de hablar pues, al mes. Y si te pasabas, te llegaba la factura de 1,500, 2,000 pesos al mes del puro teléfono. Ese es el mundo que defienden Calderón, que defiende Fox, que defiende Cedillo, que defiende Salida. Ese es el mundo podrido que ellos defendían, donde tú podías privatizar la planta de fósforo de una refinería adentro. ¿Sabes qué? Que te voy a privatizar esta planta de fósforo adentro de una refinería. El fósforo lo necesitamos para refinar. Lo vamos a privatizar y el cuate que la compra la va a comprar a precio de remate, pero nosotros vamos a tener que pagar a perpetuidad $1,000,000 por esa planta de fósforo adentro, una planta de fósforo que le pertenecía a Pemex. Vamos a pagarle esa planta, vamos a darle de renta $1,000,000 al mes a ese privado. O vamos a hacer una asociación público-privada de hospitales, donde esos hospitales que a nosotros, nuestros supuestos, nos costaron 5,000,000,000 de pesos, vamos a terminar pagando 95,000,000,000 de pesos a unos privados por una asociación público-privada. Ese era el mundo en el que ellos vivían, en el que ellos defendían. Ahora, obviamente, hablan de autoritarismo cuando el asunto ha cambiado y cuando tenemos un gobierno que sí representa los intereses de un amplio sector de la propiedad. Pero vamos, es parte de todo este show, mi querido Arturo. sí, a mí lo que en un momento determinado me ocasiona es la expresión de cínico, en el caso de Cedillo, porque recordemos que el candidato, o sea, él entró de bateador emergente ante el asesinato de Colosio, ¿sí? Hay muchas cosas extrañas ahí. Eh, me tocó en una visita que hizo Ensenada conocerlo, no de charlar con él ni nada, pero no hacía mucha falta saber que como secretario de Educación, cuando vino aquí en Ensenada, precisamente una visita que hizo al CICESE, eh, pues destilaba ineptitud, destilaba, o sea, era un tipo que dependía en gran medida de los asesores y de que para dar alguna opinión tenía que preguntar qué y cómo decir. O sea, eh, un doctor ante otro grupo de doctores allí en el CICESE que se lució precisamente por su incapacidad para entender cierto tipo de problemas. Y como economista, pues simplemente alguien que siguió la plana. Y es por lo que yo creo que todos los mexicanos debemos recordarlo, no debemos olvidar eso. Es por lo que estamos endeudados en ese ejemplo que tú ponías, el que todavía tus nietos seguirá pagando la deuda, ¿sí? Y una deuda que en resumen, salvo lo que tú puedas mencionar ahí más, pero ¿en qué consistió? ¿Por qué se endeudaron? Ah, para salvar a los bancos, ¿sí? O sea, el pueblo mexicano fue endeudado por muchos años para pagar el salvamento, el que se salvara a los más ricos, a los que ya de por sí habían dejado el país en la miseria. Ah, bueno, ahora hay que salvarlos porque según esto fue una medida heroica. Y ahora como demócrata, pues bueno, yo lo ubico igual que en el caso de Calderón, como un fraude. Alguien me dirá, no, no, electoralmente no hubo fraude. Es un fraude de personaje en sí mismo. Alguien que presume un doctorado y que, por cierto, es el que más tiempo ha estado viviendo fuera de México, ¿sí? Y ahora nos da cátedra de moralidad política y nos dice que hemos perdido la categoría de demócratas. Ah, vaya. Ah, el otro detalle que no debemos olvidar, y tú también lo mencionaste, el, el, este, el,
los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por lo que tanto criticaban al gobierno anterior y al actual, de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, este, uno de ellos, también estoy tratando de recordar el nombre, pero esos integrantes fueron cesados, o sea, de un plumazo Ernesto Zedillo deshizo la corte y entonces no se rasgaron las vestiduras aquellos que ahora hablan de dictadura o de invasión al poder, al otro poder. O sea, en lo que tengo memoria de saber de estos asuntos, o sea, de tratar de entenderlos desde muy joven, creo que me daba esa inquietud. Yo no recuerdo una presidencia de este país que haya tenido tan clara la división de poderes y tan claro el respeto al otro poder, en este caso al poder judicial. ¿Cuál? Como la anterior, la de Andrés Manuel López Obrador. Sí, o sea, hubo a quienes, seguramente a ti te ocurrió, nos desesperaba la parsimonia con la que Andrés Manuel López Obrador tomaba algunos de los temas y le decían, pero ¿qué dice usted? Si está de acuerdo que la Suprema Corte haga esto, dice, son otro poder. O sea, no recuerdo ningún otro presidente y en el caso de Cedillo, menos. Él sí, con un plumazo, deshace la Corte y nombra a ministros a modo y nombra a ministros, o sea, si eso no era invasión del otro poder, en este caso del judicial, dígame entonces qué. Bueno, en ese entonces estaba tratando de recordar, había un José Vicente Aguinaco alemán, también, estaba Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero ya, Sí, sí. este, Juan N. Silva, eh, en fin, no recuerdo al que tú dices, pero sí hay, eh, fíjate la No, no, no ventaja, me acuerdo. sí, No entra me acuerdo. apenas tenía 6 meses y se retira como si hubiera estado toda la vida, ¿eh? Qué Es igual que negociazo. este cuate Gurría que se jubiló de 43 años del Banco de México, ¿no? También como con 90,000 pesos. Es el otro también, Gurría, del mismo grupito de neoliberales, se jubilan como estando así, o si vamos acaso de esas jubilaciones o de esos negocios a costa del erario, pues veamos el caso de María Amparo Casar también, que le sigue cobrando una pensión millonaria a Pemex, cuando su marido no la merecía, tal cual es el caso, porque se había establecido que fue un suicidio, ¿sí? Y bueno, un suicidio que se calificó después como accidente de trabajo y con eso pensionan de por vida a esta señora. María Amparo Casar estaba recibiendo más de medio millón de pesos de ingresos Ujú. de Mexicanos contra la Corrupción, que es un fideicomiso también que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Ahí de 300, eran 425,000 pesos, 425,000 pesos más o menos de ingresos de nuestros impuestos de la María Amparo Casar, ¿cierto? Porque Mexicanos contra la Corrupción está financiada con nuestros impuestos, con un fideicomiso. La pensión, pues también es con nuestros impuestos. Y lo que trabajaba, porque creo que le pagan como 15,000 pesos por el programa de primer plano en el Canal 11, pues eran otros 60,000 pesos, eran 600,000 pesos, 720,000 pesos al año de dinero, 720,000 más el otro medio millón que hacía. Ahí para que te des una idea de cómo estos cabrones, toda esta bola de cabrones, toda la bola de parásitos, toda esta bola de burocracia dorada, vivían absolutamente todos los impuestos a todo dar sin ofrecer nada de valor agregado. Lo que te digo, es lo que tú decías de FOAPROA. Roberto Hernández, el dueño de Banamex, que fue uno de los beneficiarios del FOAPROA. Roberto Hernández, que era amigo de Salinas de Gortari, que en los 80 no tenía ni para pagar sus tarjetas de crédito. Estaba en la miseria. Termina siendo el dueño de Banamex y lo termina vendiendo al grupo Citi. Termina vendiendo Banamex, lo termina vendiendo por 2.500 millones de dólares en una operación bursátil que no le dejó un centavo al gobierno de Estados Unidos, de México. Un centavo. ¿Sabes qué hizo? Se compró un yate como de 100 millones de dólares y después de que vendió eso, estamos hablando a principios de los 2000, después de venderlo, después de vender Banamex y comprar el yate de 100 millones de dólares, se fue por el Mediterráneo 2 años de vacaciones con la mujer y todo, ¿no? De fiesta. ¿Por qué? Pues porque el sistema neoliberal, que defienden la gente, piensa que está bien, que los empresarios no sufran. Pero ahora, Arturo, que viene la pandemia,
los empresarios de los cines y todos ellos, querían que se abandonara a la gente pobre para rescatar a los grandes empresarios. De hecho, ayer hablaba yo del tema de la deriva autoritaria, de cuando hablaban la bola de mediocres intelectuales que construyó este país durante las últimas 4 o 5 décadas. Le exigían al gobierno que dejara de construir el Tren Maya, todas las obras de infraestructura, para que se enfocaran en la vacunación. Y había dinero. López Obrador ahorró suficiente dinero como para vacunar 67 veces a todos los mexicanos. 67 veces a cada mexicano. Entonces, uno los escucha y dices, vivimos en una realidad alternativa en la que todavía pues uno escucha y lee a estos cuates despotricar contra un gobierno. Yo digo, bueno, está bien, seamos honestos, está bien cuando a una persona directamente afectada por los cambios gubernamentales, pues no le queda otra más que criticar lo que, lo que le toca. Oye, este gobierno, recuerdo un amigo que me decía, no, es que yo fui a una manifestación, dice, de unos cuates contra el gobierno, fue una manifestación, y uno de ellos era proveedor del gobierno, pero era un proveedor del gobierno que te compraba un rollo de papel del baño a 5 pesos y se lo revendía al gobierno a 100. ¿Entiendes? Entonces tú eras proveedor de papelera de un gobierno y pues era un negociazo, pues él se queda con 50, el presidente municipal turno se queda con otros 50 y todo el mundo es un billetón, y todo era legal. Eso, mi estimado Ramiro, eso rebasa el mundo al revés, que también ya te tengo el dato, era Marta Brunet, la autora Marta del Brunet, mundo al sí. revés, sí, Entonces, pero eso sí, dime. rebasa y parece más bien algo kafkiano, porque ¿cómo es posible que se abuse a tal grado del erario? Bueno, y el otro dato, ya te lo tengo aquí. El año pasado, Nancy Flores, periodista de investigación de Contralínea, publicó algo donde señalaba a algunos de los ministros. El que tú te referías es Diego Valadez. Ese Diego Valadez, que Sí. por cierto, yo recuerdo haber leído a Beatriz Gutiérrez Müller, Ajá, ajá. la Él esposa de se López Obrador. desempeñó, de acuerdo al texto que tengo aquí a la vista de Nancy Flores, repito, de Contralínea, dice, se desempeñó 4 meses como ministro y desde Ahí mil nomás, novecientos 4 noventa y meses. cuatro se mantiene con su pensión desde 1994. 94, 2004, 2014, 2024, 30 años. Ajá. Cobrando 30 una años. millonada por haber, o sea, se pensionó como tiene derecho Ponle, alguien que haya trabajado 30 años ponle, en su ponle, vida. ponle que son 200,000 pesos al mes. ¿Cuántos son? 2,400,000 al año. Por Ajá. 10, ahí son 24 millones. Por 20, 48, ¿no? Ay, es terrible. 72 millones. Diego 72 millones de Valadez pesos. y a quienes le dan cierta posición de intelectual, de especialista del derecho, experto y demás. Pero bueno, una cosa es estar 72 millones de pesos nos ha costado. ujú, por Él haber solo. trabajado solo 4 meses en A María la... Amparo Casar ya le habían sacado la cuenta, eran casi 50 millones de pesos, lo que nos ha costado. Y bueno, ya siguiendo con la lista, no de aquella corte que suprimió Cedillo, pero de gente que ha destacado en el Poder Judicial por cómo cobra, está el otro, Eduardo Medina Mora. Él habría salido de la Suprema Corte para enfrentar un proceso judicial derivado de un expediente de presunta corrupción que incluía una revisión exhaustiva a su situación financiera y patrimonial no acorde con sus ingresos. ¿Sí? Pero también se retiran con grandes prestaciones. Y el otro caso, José Ramón Cosío, ese más reciente, Cosío Díaz, abierto opositor de la reforma judicial, pero que insisten en la independencia no porque les preocupe la justicia, la independencia del Poder Judicial, les preocupa que todo esto que antes no se sabía, que antes era prohibido publicarlo, ahora se sale a la luz y ahora se discute abiertamente y todavía por eso les extraña que la gente ya no les crea. Pero bueno, no quiero que terminemos hoy sin preguntarte, supe que en Sin Censura
Pues tal cual, ya se llevan muy duro allá, de mentadas y todo al pobre del Felipe Calderón. Digo pobre Ningún porque él pobre, se ningún queja pobre, de es que una basura, es una le basura, dejaron en la calle porque no recibe pensión. Pero es ¿qué una fue lo que basura. provocó eso? Que hasta de mentadas hubiera ahí. Me hizo encabronar el que, o sea, que a sabiendas, porque nosotros lo sabemos, a sabiendas de que el cuate amasa una fortuna, no sé si 200, 300, 400 millones de dólares, más aparte es estar sangrando el presupuesto, como te digo, con 1 millón de pesos al mes, mientras los 6 años que estuvo Enrique Peña Nieto. O sea, 1 millón de pesos al mes por dos son 12 millones al año, son otros 72 millones de pesos que nos costó Felipe Calderón, más todo lo que se había robado. Tenga el descaro de decirnos que tiene que trabajar para vivir. Por eso le dije, Calderón, chinga tu madre. Si me estás viendo, chinga tu madre, Calderón. No, no tienen vergüenza. Es en un país que él lo dejó con el 60-70% de pobreza y un 40-50% de pobreza absoluta. Gobernantes que mantuvieron a 80 de los 120 millones de mexicanos, a 80, cambiaron los criterios para decir que de esos 80 millones había unos 20 a 30 que eran de clase media, cuando ya calificabas de clase media a alguien que tuviera un ingreso de 6, 7 mil pesos al mes, ya lo calificabas como clase media. Eh, Dices, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido, todavía gente, tengo conocidos, contactos en el Facebook que dicen que Calderón fue el mejor presidente que ha tenido México? Porque él tuvo los pantalones para enfrentar a los mafiosos, no. Él tuvo que legitimarse en el poder, cediéndole a Estados Unidos lo que Estados Unidos quisiera que sea. Estados Unidos le podía decir a Calderón, ahora quiero que vayas al Zócalo y te desnudes de la cintura para abajo y camines por todo el Zócalo dando vueltas, vestido de conejita de Playboy. Y lo hubiera hecho Felipe Calderón. Lo hubiera hecho porque esos eran los arreglos. El plan Mérida fue parte de esa prostitución política de los gobiernos del PRI y del PAN, porque se prostituyeron a favor de ser reconocidos por Estados Unidos. Y Estados Unidos se aplaudía, pero Estados Unidos está tan colérico con México. Dicen, ¿cómo es posible que estos cabrones ahora tengan un plan de desarrollo, hayan sacado más de 10 millones de mexicanos de la pobreza, estén construyendo un proyecto de nación que en 20 o 30 años va a rivalizar con nosotros, vamos a estar al mismo nivel, que eso es lo que va a suceder año 1050, en el año 2050, 2060, vamos a estar al parejo con Estados Unidos, lo quieran ellos o no. Así funciona esto. Ya va a dejar esa relación asimétrica de un país de primer mundo a tercero. Vamos en dos países, probablemente se convierta Estados Unidos en un país del segundo mundo, nosotros nos convertimos en un país del primer mundo, porque tenemos la experiencia, la capacidad, la gente, tenemos la geografía, los recursos, tenemos todo para ser un país del primer mundo. ¿Cómo es posible que a estas alturas del partido venga alguien tan imbécil como Felipe Calderón a decirnos de qué se trata el asunto? Aprendan de Peña Nieto, hombre, chingado. Peña Nieto se anda allá, lo ven paseando, ya cambió de novia y la chingada. Peña Nieto, hombre, te quiero, cabrón. Tú sí eras, o sea, no te daba pa' mucho el asunto, pero al menos no estás chingando, pues. No eres Fox, no eres Salinas, no eres Cedillo, no eres nadie. O sea, eres un tipo que llegó, eres un querubín. Enrique Peña Nieto fue un querubín que fue como los gallos, ¿no? Para los gallos de pelea, ¿no? Él fue creado exclusivamente para ser, del grupo Atlacomulco fue creado para ser presidente, que no le alcanzó porque el cuate no tenía tantas luces, porque ese fue el grado máximo de poder del grupo Atlacomulco, tener un presidente de la República, ¿no? Pero pues les Bueno, tocó el menos capaz de todos, ¿no? También al final. fue literalmente el figurín, porque quienes gobernaban era un grupo donde la corrupción ha sido una de las más altas que hubo en los distintos sexenios. El Ochoa Reza es lo que les digo, pues de repente cuando dicen, no, que la 4T está haciendo las cosas mal, pues obviamente la 4T, o sea, Morena, no la 4T, la 4T, Morena es el brazo electoral de la 4T. En la 4T hay mucha gente, en Morena hay un chingamaral de gente, todos lo sabemos. Hay un montón de gente que tiene de izquierda lo que yo tengo de astronauta, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada de compromiso ideológico. Así Pero es. el peor gobierno de Morena, el peor, el más basura de todos, es mejor que cualquier gobierno del PRI y del PAN. Seamos honestos. Hay, Híjole, hay gobiernos de Morena que dice uno, hijos de la chingada, lo, ¿qué van? lo, Dice, lo vamos a dejar para la próxima porque ese tema en particular nos da también para más.
se nos termina el tiempo y no quisiera que nos corte la grabación, el espacio aquí que nos proporciona. Ya, ahora sí cerramos, pero ya nos explicaste por qué el enojo, lo comparto eso, porque sí da mucho coraje, pero yo creo que lo que podemos hacer es ya no creerles, o sea, solitos se están desapareciendo ya. Este, ¿Por qué? Porque ya no tienen el apoyo de la gente, ya no se les cree, aunque hay algunos que siguen creyendo que nos van a seguir engañando y algunos comentócratas. Pero bueno, Ramiro, para cerrar, Eh, la próxima semana hablamos de ese tema porque tiene que ver con las convicciones ideológicas. A mí me interesa mucho que la gente entienda qué significa la izquierda, qué significa la derecha. Yo lo he explicado muchas veces, pero me parece que este es un buen foro para explicarles de qué van las cosas. así es. No es tan fácil. Y aparte, dentro de esto es como, hay una gama muy extensa de colores entre lo que es la izquierda y la derecha. Desgraciadamente la gente tiende a ejercitar un código binario que es bueno o malo, que es blanco o que es negro. No funciona así. Y las tendencias políticas tienen que ajustarse a las características particulares de cada cultura, ¿no? Eso vamos a hablar la próxima semana. De acuerdo, y va a haber mucho que preguntar. Yo nada más cierro agradeciéndote como siempre y aclarando entonces que ser de Morena o ser, en este caso de la 4T, no es nada más saber hacer esto, ¿verdad? Es que no, es que de a tiro uno los ve, te digo que a mí me tocó una vez aquí en la ciudad deportiva ver un montón de pinches panistas aplaudiéndole a Dan Augusto y a la gobernadora. Yo decía, y me decían mis camaradas, los periodistas, ¿qué onda pinche Chairo Mayor? Ya es que dicen el Chairo Mayor, ¿qué onda pinche Chairo Mayor? ¿Qué onda con estos cabrones? Y yo, ¿y estos güeyes qué hacen aquí? Pues qué no decían, hace 6 meses no decían que se muera López Obrador. El hambre es cabrona, el hambre es muy cabrona para todos ustedes. Sabía que iba a provocar eso, pero ahora sí nos tenemos que ir. Hasta la próxima, Ramiro. Gracias.